Eclesia. Bienvenido, bienvenida a Señal Abierta. Soy Luis Fernando, tu espacio sin etiquetas, sin paredes, solo una conversación honesta sobre la fe que nos sostiene. En el episodio anterior comenzamos una travesía. Fueron 2 episodios, 12 preguntas, 2 encuentros con el corazón de la fe cristiana. Y empezamos por el principio, por el que empieza todo. ¿Quién es Dios? Fue la pregunta. Hablamos de la zarza ardiente en el desierto de Sinaí. Hablamos de ese nombre misterioso y hermoso. Yo soy el que soy. El Dios que es, el Dios que está presente. El Dios que no necesita nada y sin embargo lo da todo. Pero hoy tenemos que avanzar. Porque el Dios que se reveló en el Antiguo Testamento como el Yo Soy, hizo algo que ninguna religión había imaginado. No se quedó en el cielo, no se mantuvo distante y no siguió siendo solo una voz desde una zarza o una columna de nube. Hizo algo escandaloso, algo tal vez absurdo y algo tan hermoso que 2000 años después todavía estamos tratando de entenderlo. Dios se hizo hombre, pero no un Dios disfrazado de hombre, no un espíritu que tomó forma temporal ni una apariencia física. La fe cristiana afirma algo mucho más importante. El mismo Dios que dijo yo soy el que soy, se convirtió en un ser humano de carne y hueso, con uñas, con hambre, con sueño, con lágrimas, con pies cansados, con espalda azotada y con costillas perforadas. Hablamos de Jesús y hoy vamos a hablar más de él, pero no de la versión del Jesús que a veces fabricamos, un Jesús tibio, europeo, de ojos claros y túnica implacable. Vamos a hablar del Jesús real, del judío del siglo I, del carpintero que confrontó a los poderosos, el rabino que tocaba a los leprosos y el hombre que lloró en una tumba, del crucificado que perdonó a sus verdugos. Y vamos a hacerlo con el mismo versículo que nos guió la semana pasada, pero ahora iluminado desde otro ángulo. El versículo de hoy está en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, y dice así: Y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquel verbo en el principio era el verbo era Dios, y el verbo era Dios. Ese mismo verbo, esa misma palabra creadora que dijo sea la luz, y la luz existió. Ese mismo poder que formó las galaxias y diseñó el ADN. Ese mismo yo soy que habló desde la zarza. Ese verbo se hizo carne. Piel, hueso, sangre, lágrimas, sudor, hambre. Se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros. La palabra en griego es eskenosen. Viene de skene, que significa tienda o tabernáculo. Es la misma palabra que usaban los judíos para hablar de la tienda de reunión en el desierto, donde Dios habitaba en medio de su pueblo. Jesús es el nuevo tabernáculo, un Dios acampando en medio de nosotros, Dios poniendo su carpa en el barrio o Dios durmiendo bajo nuestro mismo techo. Habitó entre nosotros tiene otra forma de traducirlo. Puso su tienda entre nosotros. Dios ya no habita en un templo de piedra, sino que habita en un cuerpo de carne y ese cuerpo se llama Jesús. Hoy vamos a sumergirnos en ese misterio, así que respira profundo, deja que tu mente se calme y vamos juntos. Termómetro espiritual. Vivimos en un mundo que habla de Jesús todo el tiempo, pero como con Dios hablamos sin saber bien de qué hablamos. Esta semana me encontré con algo que me quedó resonando. Fue una conversación con una amiga que no va a la iglesia. Le pregunté qué pensaba de Jesús y ella, sin mala intención, me dijo: Jesús era un buen hombre, un maestro moral, uno más entre los grandes líderes espirituales de la historia como Buda o Mahoma o Confucio. Y esa frase tan común y tan acentada como respetuosa me hizo ruido. Pero no porque esté mal reconocer la bondad de Jesús. De hecho está bien. Es verdad que Jesús fue bueno, fue sabio y fue un maestro excepcional. Pero reducir a Jesús a un buen maestro es como reducir el océano a un vaso de agua. ¿Es verdad?
pero es tan poquito que casi es mentira. Porque el mismo Jesús que dijo amen a sus enemigos, también dijo, antes de que Abraham existiera, yo soy. El mismo Jesús que lavó los pies de sus discípulos también recibió adoración. El mismo Jesús que lloró en la tumba de Lázaro también dijo yo soy la resurrección de la vida. El mismo Jesús que cayó ante sus acusadores también dijo yo y el Padre somos uno. Un buen maestro por supuesto que no dice estas cosas. Un buen maestro no dice yo soy Dios. Un buen maestro no dice el que me ve a mí ve al Padre. Un buen maestro tampoco dice yo tengo autoridad para perdonar pecados. Si Jesús fue solo un buen maestro, entonces fue un mentiroso, un loco, porque ninguna persona buena puede decir que es un Dios sin serlo. Pero mi amiga no está sola. Hoy en día muchas personas han construido un Jesús a su medida. Un Jesús que no molesta, un Jesús que no juzga, un Jesús que no es Dios, solo es un ejemplo. Un Jesús hippie amoroso pero sin autoridad. Un Jesús que bendice todo lo que nosotros ya queremos hacer. Y al mismo tiempo, en el extremo, hay cristianos que han convertido a Jesús en un rey distante. Un Jesús al que adoran con cánticos los domingos, pero al que no siguen el lunes. Un Jesús que está en las nubes, pero no en la cocina. Un Jesús que es Señor en teoría, pero en la práctica es un accesorio más de su vida. El termómetro espiritual de nuestra generación marca tibieza, ni frío ni caliente. Respeto superficial, pero no asombro. Admiración cultural, pero no adoración. Sabemos datos de Jesús, pero no conocemos a Jesús. Y el versículo de hoy nos desafía. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. La gloria. Habla de gloria, no solo de bondad, tampoco solo de enseñanzas. El resplandor de lo divino en lo humano. El asombro de que Dios es un pesebre. El vértigo de que el creador del universo aprende a caminar. Entonces dime, ¿dónde estás tú con Jesús? ¿Lo conoces como un buen maestro, como un profeta más, como un amigo cercano pero sin autoridad? ¿O has visto su gloria? ¿Te has quedado alguna vez en silencio frente a Él sin saber qué decir, solo asombrado? Esa pregunta te la dejo. Y si quieres puedes enviarnos un mensaje de voz. No necesitas la respuesta perfecta, solo la honestidad. Tema semanal. Ahora vamos al centro de todo, al centro del corazón, al misterio que ha hecho tambalear a filósofos, poetas, científicos y creyentes durante 2000 años. Dios se hizo hombre. No fue una bonita historia para que los niños se durmieran tranquilos. Esto sucedió en un tiempo y en un lugar concretos, bajo el imperio de César Augusto. En una pequeña aldea llamada Nazaret, una joven judía llamada María dio luz a un niño y ese niño era Dios. Pero voy a pedirte algo antes de continuar. Por un momento olvida la Navidad comercial, los villancicos empalagosos, los belenes con figuritas bonitas. Olvida las tarjetas de felicitación y los regalos y la cena familiar. Vacía tu mente de todas esas imágenes dulces que han suavizado el filo de este misterio y vamos a mirar de frente el escándalo. El escándalo de la encarnación. La palabra encarnación viene del latín incarnatio, que significa hacerse carne, y ese es el escándalo. Para los judíos del siglo I, la idea de que Dios se hiciera hombre era simplemente absurda. Ellos sabían que Dios era santo, separado, incomparable. ¿A quién me compararán? ¿Quién es mi igual? Decía Dios por boca del profeta Isaías. Dios es espíritu, es invisible. Dios es eterno, no nace, no muere y no tiene hambre. Dios no se cansa. Un Dios que llora es ridículo. Un Dios que duerme es indigno. Un Dios que come pescado asado en la orilla de un lago es demasiado humano. Para los griegos la idea era exactamente ofensiva, pero por otras razones. Los griegos creían que el espíritu es bueno y la materia es mala. El cuerpo es una prisión del alma. Un Dios que se hace carne no es un Dios que se acerca, es un Dios que se degrada, se contamina y se ensucia. Para los romanos, la idea era políticamente sospechosa.
Un Dios que nace en un establo, hijo de campesina, en un pueblo insignificante de una provincia ocupada, no puede ser Dios. Los dioses nacen en palacios. Los dioses tienen ejércitos e imponen su voluntad con violencia. Y sin embargo, los primeros cristianos proclamaron esto con una osadía que todavía nos deja sin aliento. El Verbo se hizo carne, carne que sangra, que duele, que muere. El apóstol Juan, que había caminado junto a Jesús, que había puesto su cabeza sobre el pecho del Maestro y que había visto sus manos agujereadas, escribió al final de su vida: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y han tocado nuestras manos, eso les anunciamos, la vida eterna. Juan no está transmitiendo una teoría. Está dando un testimonio de algo que vivió, tocó a Dios, abrazó a Dios, cenó con Dios, vio a Dios rascarse una picadura de mosquito y lo vio tropezar con una piedra, vio a Dios llorar. Ese es el escándalo y ese es el evangelio. ¿Por qué tenía que ser así? Ahora viene la pregunta, la inevitable. ¿Por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hacerse hombre? ¿No podía perdonarnos desde el cielo? ¿No podía enviar un ángel o escribir un libro y ya? Y la respuesta es que no, no podía. Y esto es por varias razones, y cada una de ellas es una puerta abierta a la esperanza. Primero, porque quería mostrarnos su rostro. La humanidad siempre ha tenido preguntas sobre Dios. ¿Cómo es? ¿Qué siente? ¿Le importamos? ¿Nos escucha? ¿Nos entiende? Las religiones han dado muchas respuestas. Algunas han dicho que Dios es un fuego devorador, otras que Dios es un vacío impersonal y otras que Dios es muchos dioses y cada uno con su humor cambiante. Pero en Jesús Dios nos dice: ¿quieres saber cómo soy? Mírame a mí. El que me ve a mí, ve al Padre. Y no soy un juez enojado, soy el que da de comer a los hambrientos. No soy un rey distante, soy el que toca a los leprosos. No soy un verdugo, soy el que dice: Padre, perdónalos. Jesús es el rostro de Dios, no un rostro imaginado ni pintado por artistas. Es el rostro real, con ojos que se llenaron de lágrimas frente a la tumba de Lázaro, con labios que pronunciaron palabras de perdón mientras los clavos atravesaban sus muñecas. La segunda razón es porque quería experimentar nuestra fragilidad. Dios no es ajeno al sufrimiento humano, no nos mira desde arriba con indiferencia científica. No dice: ya sé cómo se siente, como quien lee un informe. En Jesús, Dios sintió hambre, sintió sed y cansancio, traición, abandono, dolor físico. Sintió miedo y sintió la soledad de una muerte injusta. El escritor cristiano C.S. Lewis dijo algo hermoso: Dios se hizo hombre para que los hombres pudieran llegar a ser hijos de Dios. Aunque también pudo haber dicho: Dios se hizo hombre para que ningún ser humano pudiera decir nunca: Dios no entiende lo que estoy pasando. Has perdido un ser querido. Jesús también. Él lloró en un cementerio. ¿Tan traicionado? A Jesús también. Un beso de sus amigos lo entregó a la muerte. ¿Has sentido que Dios te abandonó? Jesús también. En la cruz gritó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hay rincón oscuro en la experiencia humana que Jesús no haya visitado. No hay dolor que Él no haya cargado, y no hay noche que Él no haya atravesado. El tercer punto es porque quería derrotar a la muerte desde adentro. Un Dios que se queda en el cielo puede mandar órdenes, pero un Dios que entra en la muerte puede romperla desde adentro. Jesús no solo vino a enseñar, tampoco vino solo a dar un ejemplo. Él vino a morir y a resucitar, porque el problema del ser humano no es solo la ignorancia o la falta de ejemplos. El problema es mucho más profundo, es el pecado, es la ruptura de nuestra relación con Dios. Y la muerte no se arregla con buenas intenciones. La muerte no se vence con filosofía y tampoco se vence entrando en ella y saliendo del otro lado. Eso ya lo hizo Jesús. El apóstol Pablo lo escribió con claridad en su carta a los Romanos capítulo 5. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Jesús entró en nuestra muerte para darnos su vida. No es un intercambio mágico, sino real. Él tomó lo nuestro, que era el pecado, el dolor y la muerte, para darnos lo suyo: perdón, paz y vida eterna. El Jesús que los evangelios muestran. A veces hablamos tanto de Jesús que se nos olvida leer los evangelios, así que déjame contarte algunas cosas sobre el Jesús real, el que camina por las páginas de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Jesús nació pobre. No nació en un palacio, sino en un establo. Sus primeros testigos fueron pastores, que en esa cultura eran considerados desconfiables y sucios. Sus primeros regalos fueron oro, incienso y mirra, tesoros que anunciaban realeza, divinidad y muerte. Jesús trabajó con sus manos. Fue carpintero, o más precisamente tectón, en griego, que significa artesano de la madera y la piedra. Pasó casi 30 años de su vida en un taller, construyendo puertas, haciendo arados, reparando techos. Sus manos no eran suaves. Jesús fue tentado. El Evangelio de Mateo cuenta que el diablo lo llevó al desierto y lo tentó. Hambre, poder, prestigio. Las mismas tentaciones que tú y yo enfrentamos, pero él no cedió. Pero no porque no pudiera pecar, sino porque eligió no hacerlo. Y esa elección fue real, costosa y dolorosa. Jesús tuvo amigos. No fue un solitario místico. Compartió la vida con 12 hombres comunes, como lo era un pescador, recaudador de impuestos, un guerrillero. Cenó con ellos y caminó también. Se enojó, los abrazó, les lavó los pies y lloró. Los preparó para continuar su misión. Jesús se enojó. Sí, el manso Jesús también sintió ira. Cuando vio el templo convertido en mercado, hizo un látigo con cuerdas y echó a los comerciantes. Gritó contra los líderes religiosos hipócritas: ¡ay de ustedes, fariseos! Su amor era tan fuerte que no podía tolerar la injusticia. Jesús perdonó a una mujer sorprendida en adulterio. Cuando todos querían apedrearla, le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. A un ladrón crucificado a su lado, que en sus últimos momentos le pidió que se acordara de él, Jesús le respondió: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. A los soldados que lo estaban matando les dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús lloró. El versículo más corto de la Biblia es también uno de los más profundos. Jesús lloró frente a la tumba de su amigo Lázaro, y no fue una lágrima discreta. La palabra griega implica un llanto fuerte, un sollozo, un dolor que no puede contenerse. Y por último, Jesús resucitó. Y esto no es una metáfora, tampoco es un símbolo espiritual. Los evangelios insisten en que la tumba estaba vacía, que Jesús apareció a María Magdalena, a Pedro, a los 2 discípulos en el camino de Emaús, a los 11 apóstoles, a más de 500 hermanos a la vez, que comió pescado, que Tomás metió su dedo en la herida de un costado. Este es Jesús, no un holograma ni una idea, es una persona, la persona más fascinante que ha caminado sobre la tierra. Lo que Jesús significa para ti hoy. Ahora viene la pregunta personal, la que no puede evadirse y define si todo esto es solo información o se convierte en fe. ¿Quién es Jesús para ti? No te estoy preguntando lo que te enseñaron tus padres y tampoco lo que dice tu iglesia. Te pregunto a ti, y en este momento, con tu vida real, tus heridas, con tus preguntas reales. Porque Jesús no es una doctrina para aprobar, es una persona para seguir, y seguirlo no es fácil. No es un camino de felicidad constante y tampoco un cheque en blanco para que todo salga bien. De hecho, Jesús fue honesto al respecto. En el mundo tendrán aflicción. Prometió problemas y persecución, y que el mundo los odiaría como lo odió a él. Pero también prometió algo más. Pero confíen, yo he vencido al mundo. Seguir a Jesús significa creer que Él es quien dijo ser, el Hijo de Dios, el camino, la verdad y la vida. Significa confiar en que su muerte fue suficiente para pagar por tus pecados.
Significa aceptar que su resurrección es la garantía de que tú también resucitarás. Seguir a Jesús significa amarlo, no como una emoción pasajera, sino como un compromiso de por vida. Significa leer sus palabras y ponerlas en práctica. Significa hablar con Él en oración, reconocerlo como Señor no solo con los labios, sino con las decisiones cotidianas. Seguir a Jesús significa que Él se vuelve el centro y todo lo demás, como es el trabajo, familia, sueños, miedos, dinero o futuro, todo se ordena alrededor de Él. Y no porque pierdas tu identidad, sino porque la encuentras. Como dijo Agustín, tú nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Jesús no vino a hacerte más religioso, vino a darte vida y no cualquier vida, vida en abundancia que comienza ahora y no termina nunca. El desafío de creer. Creer en Jesús es Creer que Jesús es Dios hecho hombre no es fácil, eso lo sé. Hay días en que parece demasiado hermoso para ser verdad y hay días en que las dudas golpean a tu puerta. ¿Cómo puede ser? ¿Un Dios que se hace frágil? ¿Un creador que se deja matar por sus criaturas? No voy a darte porque no tengo respuestas filosóficas que disuelvan todas las dudas, pero tengo un testimonio. Miles de millones de personas a lo largo de 2000 años han encontrado en Jesús algo que no encontraron en ningún otro lugar. Han encontrado perdón cuando eran culpables, esperanza cuando estaban desesperados, amor cuando se sentían solos, sentido cuando todo parecía absurdo. Y yo mismo he experimentado eso. Por supuesto que no soy un santo, no soy un pastor con todas las respuestas. Al contrario, soy un humano frágil que ha visto la mano de Jesús en los momentos más oscuros, y eso no puedo callarlo. El escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, que pasó por el pelotón de fusilamiento y por años de trabajos forzados en Siberia, escribió al final de su vida: si alguien me demostrara que Cristo está fuera de la verdad, y fuera de la verdad realmente estuviera Cristo, preferiría quedarme con Cristo antes que con la verdad. Eso es fe, es confianza, es saber que aunque no entienda todo, entiendo lo suficiente. Suficiente para saber que Jesús es bueno y que Él me ama y que vale la pena seguirlo. Porque al final no se trata de una religión, se trata de una persona y esa persona tiene nombre: Jesús, el Dios que se hizo hombre, el Verbo hecho carne, el yo soy que durmió en una barca, el creador del universo que dejó que sus criaturas le escupieran en la cara. Ese es nuestro Dios y no hay otro como Él. Vitrina de arte y fe. Vamos ahora a detenernos frente a una obra de arte. No es la más famosa del mundo, pero es una de las más conmovedoras. Se llama El Cristo de San Juan de la Cruz y la pintó Salvador Dalí en 1951. Tal vez conoces a Dalí por sus relojes derretidos y sus imágenes surrealistas, pero Dalí también fue un hombre que volvió a la fe católica después de años de ateísmo, y esta pintura es fruto de esa fe. Lo primero que ves es el cuerpo de Cristo en la cruz, pero no hay clavos visibles, ni sangre, ni corona de espinas, y tampoco un dolor grotesco. El cuerpo de Cristo flota en el cielo oscuro, casi negro, y la cruz está inclinada como si flotara también. Lo más sorprendente es el punto de vista. No estamos mirando la cruz desde abajo, como los espectadores del Gólgota. Estamos mirando desde arriba, desde la perspectiva de Dios Padre. Vemos la cabeza inclinada de Jesús, sus brazos extendidos y su cuerpo desnudo, pero no de manera grotesca, sino casi gloriosa. Dalí tuvo una experiencia mística que inspiró esta pintura. Vio en sueños a Cristo así desde arriba y entendió algo muy profundo. La cruz no es solo un lugar de sufrimiento, ese es un trono. Jesús no es solo una víctima, sino un rey, pero un rey que reina desde la entrega y no desde el poder.
Hay otro detalle hermoso. Abajo, en la parte inferior del cuadro, casi imperceptible, hay un paisaje. Es la bahía de Port Ligat, donde Dalí vivía. Es su lugar, su hogar o su tierra. Como si Dalí estuviera diciendo: Jesús no murió en un lugar lejano y abstracto. Murió en mi mundo, en mi paisaje y en mi historia. Eso es la encarnación. Dios entrando en nuestro paisaje, en nuestra bahía, en nuestra calle, en nuestra cocina, en nuestra cama de hospital. Otra obra que nos ayuda a entender a Jesús es El hijo pródigo de Rembrandt. Está en el Museo Hermitage en San Petersburgo. Muestra a un padre anciano abrazando a su hijo arrodillado, vestido con harapos. Las manos del padre son diferentes. Una es gruesa, de trabajador, y la otra es delicada, casi femenina. Una mano sostiene y la otra acaricia. Rembrandt pintó a Dios como ese padre, pero también pudo haber pintado a Jesús así, porque Jesús es el rostro visible del Padre invisible. Jesús es el abrazo de Dios a la humanidad herida. En la pintura, el Hijo no está mirando al Padre. Tiene la cabeza hundida en su pecho y no necesita verlo, solo quiere ser sostenido. Así es como somos nosotros. Muchas veces no entendemos a Jesús, no vemos su rostro claro, pero sentimos su abrazo y eso es suficiente. El arte cristiano nos recuerda algo que las palabras a veces no logran. Jesús no es una idea, es una presencia y esa presencia transforma. Dato histórico. Viajemos ahora en el tiempo y vamos al siglo I, al Imperio Romano, a una pequeña provincia llamada Judea, y al sur Jerusalén, al norte Nazaret y en medio un carpintero llamado Jesús. Para entender a Jesús tenemos que entender el mundo en que vivió, y no era un mundo bonito, sino duro. Roma gobernaba con mano de hierro, los impuestos eran aplastantes, la paz que Roma imponía, la Pax Romana, era una paz de espadas. Los judíos vivían oprimidos, esperando un Mesías que los liberara, y algunos pensaban que sería un rey guerrero, aunque otros un sacerdote justo. Pero eso sí, pocos esperaban un Mesías que muriera en una cruz. Jesús nació en algún momento entre el año 6 y el 4 antes de nuestra era. Sí, hay una discrepancia. Nuestro calendario se calculó mal. Cristo nació antes del Cristo, por así decirlo, pero ese es solo un detalle. Lo importante es que nació en Belén, que era una aldea pequeña, pero creció en Nazaret, un pueblo tan insignificante que incluso un discípulo preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Jesús era judío, nació judío, vivió judío y murió judío. No fundó una nueva religión. Era un judío reformador como muchos otros en su tiempo. La diferencia es que sus seguidores creyeron que él era más que un reformador, que era un Dios. Los evangelios no son biografías modernas, son testimonios de fe y fueron escritos entre los años 65 y 90 después de Cristo, más o menos. Marcos fue el primero, Mateo y Lucas usaron fuentes y Juan fue el último, el más teológico. Pero aunque no sean biografías al estilo moderno, los historiadores confirman muchas cosas sobre Jesús. Por ejemplo, que fue bautizado por Juan el Bautista, que tuvo un ministerio de enseñanza y milagros, que reunió a 12 discípulos, causó controversia con su mensaje, fue crucificado bajo el gobernador romano Poncio Pilato y sus seguidores creyeron que resucitó. Hay fuentes fuera de la Biblia que también hablan de Jesús. El historiador judío Flavio Josefo, nacido en el año 37, escribió: en aquel tiempo vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque era hacedor de hechos sorprendentes y maestros de gente que recibe con gozo la verdad. Atrajo a muchos judíos y también a muchos griegos. Pilato lo condenó a la cruz y sus seguidores no cesaron de amarlo. También hay escritores romanos como Tácito, quien alrededor del año 116 escribió sobre los cristianos. Su nombre, Cristo, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato. Esto significa que la existencia histórica de Jesús está fuera de toda duda.
Ningún historiador serio discute que Jesús existió. La discusión es sobre quién fue: ¿un profeta? ¿Un maestro? ¿Un revolucionario? ¿O el Hijo de Dios? Para los primeros cristianos la respuesta era clara. Arriesgaron su vida por ella. Pedro fue crucificado boca abajo, Pablo decapitado, Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X y Tomás fue atravesado con una lanza. Todos ellos pudieron negar a Jesús para salvarse, pero no lo hicieron, porque sabían que no seguían una mentira, seguían a alguien que había resucitado. Un hallazgo arqueológico fascinante es el llamado Hueso de Santiago, una caja de piedra del siglo I con una inscripción en arameo que dice: Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Muchos eruditos creen que es auténtico, y si es así, es el primer objeto arqueológico que menciona a Jesús de Nazaret. Otro hallazgo en la inscripción de Pilato, encontrada en Cesarea Marítima, una piedra con el nombre de Poncio Pilato, el gobernador que condenó a Jesús. Así sabemos que el hombre que aparece en los evangelios existió realmente y fue gobernador de Judea en los años 26 y 36. La historia confirma la fe, pero no como una prueba matemática, eso no existe, sino como un contexto que hace razonable creer. Jesús no es un mito ni una leyenda, es un hombre histórico, y la afirmación de los cristianos es que ese hombre histórico es también Dios eterno, el Verbo hecho carne. Eso es el trasfondo, eso es el escenario, y sobre ese escenario Dios entró en nuestra historia para cambiarla para siempre. Agenda de la semana. Hemos hablado de Jesús, del escándalo de la encarnación, del rostro de Dios hecho carne, su vida, su muerte y su resurrección. Ahora, ¿qué hacemos con esto? La fe no es solo información, es transformación. No se trata de asentir doctrinas, sino de encontrar a una persona y dejarse encontrar por ella. Así que esta semana te voy a proponer algo sencillo, algo que puedes hacer en cualquier lugar. Se llama una cita con Jesús. Elige un día de esta semana, puede ser hoy mismo. Busca un lugar tranquilo, que puede ser tu habitación, un parque, tu auto estacionado o una iglesia. No importa el lugar, sino la disposición. Lleva contigo el Evangelio de Marcos, que es el más corto y más directo. Léelo como si fuera la primera vez, no como un texto sagrado que te da miedo tocar, sino como una historia, la historia de un hombre que cambió el mundo. No necesitas leerlo todo, sino los primeros 4 capítulos. Ahí verás a Jesús siendo bautizado, tentado en el desierto, llamando a sus primeros discípulos, sanando a los leprosos, perdonando pecados, cenando con pecadores y siendo criticado por los religiosos. Mientras lo lees, pregúntate, ¿qué me dice esto de Jesús? ¿Qué me dice esto de mí? ¿Hay algo aquí que me incomode? ¿Hay algo que me atraiga? Y al final no digas nada. Solo quédate en silencio 1 minuto, 2, 5. Solo escucha. No necesitas palabras porque Jesús está ahí. Si te animas, escribe en un papel lo que sentiste o grábate un audio, y no para enviármelo a mí, sino para ti, como un registro de este encuentro. Porque conocer a Jesús no es un evento de una sola vez, es una relación, y como toda relación se construye día a día con pequeños gestos, atención y con tiempo. Esta semana tómate ese tiempo, una cita con el Dios que se hizo hombre, con el que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, con el que todavía se acerca a los cansados y cargados para darles descanso. Llegamos al final de este segundo episodio, pero como siempre no es un final, es un descanso, una pausa, porque la historia de Jesús no terminó. Sigue escribiéndose hoy, en tu vida, en la mía y en la vida de quienes nos escuchan. Hoy hablamos del misterio más hermoso y más escandaloso. Dios se hizo hombre, el Verbo se hizo carne, el Creador se hizo criatura.
El inmortal se hizo mortal para que los mortales pudiéramos tener vida eterna. No importa cómo llegaste hoy, con fe firme o con dudas enormes, con un Jesús muy claro en tu mente o con una imagen borrosa que apenas reconoces. Estás bienvenido como siempre. El versículo de esta semana fue: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Guárdalo en tu memoria y repítelo en los momentos en que olvides que Dios se acerca, porque Dios que se hizo hombre sigue siendo el Dios que se acerca. Y ahora, si me permites, voy a orar como un amigo que habla con otro amigo y ese amigo tiene un nombre. Jesús. Jesús que naciste en un establo y dormiste en un pesebre. Jesús que caminaste por caminos polvorientos y te sientas junto a un pozo cansado. Jesús que tocaste los intocables y perdonaste a los imperdonables. Jesús que lloraste en una tumba y sudaste sangre en el huerto. Jesús que moriste en una cruz y resucitaste al tercer día. Jesús, aquí estamos. Algunos de los que escuchan te conocen desde pequeños y otros apenas te están descubriendo. Algunos te han abandonado y quieren volver y otros están enojados con la iglesia pero no contigo. Algunos están llenos de preguntas y otros están vacíos de esperanza. Tú sabes quién está del otro lado de este micrófono. Tú conoces su nombre, su historia y su dolor. Acércate como te acercaste a la samaritana en el pozo o a Zaqueo en el árbol. Acércate y di su nombre, llámalo por su nombre. Haz que sepa que no está solo, que el Dios del universo se ha hecho hombre y que el hombre sigue siendo Dios, y que ese Dios hombre lo ama con locura y lo ama hasta el extremo. Jesús, gracias por la carne, por las manos callosas, por los pies descalzos, gracias por las lágrimas saladas, por la sangre derramada y por la tumba vacía. Enséñanos a amarte con un amor de discípulos que se levanta temprano para estar contigo, con un amor que obedece aunque cueste, con un amor que no se avergüenza de ti. Y si alguien te está escuchando por primera vez, si alguien está a punto de darte una oportunidad, tómalo de la mano y haz que sienta tu presencia. Así sea. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por estar aquí. La próxima semana seguimos. Estará el tercer episodio, el Espíritu Santo, el miembro olvidado de la Trinidad, el que vive dentro de nosotros. No te lo pierdas. Cuídate. Jesús está y tú también.